población ligeramente mayor, me parece que tiene 20 millones más. Y hay que decir que la historia antigua y la historia contemporánea de ambos países, bueno, son historias diferentes. Sin embargo, hemos visto que algunos puntos del proceso de descentralización en Francia nos pareció que esos puntos podrían ser interesantes para los ciudadanos colombianos. No, para nada, y eso no lo quiero hacer como si fuera un ejemplo. Estoy muy lejos de pretender eso, claro que no, sino más bien esos puntos podrían ser temas de reflexión. Durante mucho tiempo Francia fue un país muy centralizado, diría yo quizás el país más centralizado de Europa Occidental, sobre todo desde la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII y hasta después de Napoleón I. Desde hace unos 50 años, la descentralización territorial se ha vuelto un tema político que es objeto de consenso más bien en Francia. Las personas, los ciudadanos prácticamente están de acuerdo de ir más y más hacia la descentralización. Anoche, precisamente, en un artículo de prensa francesa de colegas suyos, por lo demás, colegas franceses, leía el resultado de un sondeo que mostraba mucha cercanía y mucha aprobación de parte de los franceses, y eso me sorprende, es tanta adhesión, digamos, a que siga adelante la descentralización en ese país, una descentralización que se inició de hecho en Francia, sobre todo desde hace 50 años, como les decía, y más específicamente a partir de leyes del 82 y el 83. Esta mañana mi presentación consta de 10 puntos que voy a presentar brevemente. Primero, las entidades descentralizadas deben tener un número debidamente adaptado. Y eso no es lo que sucede en Francia. En Francia, digamos que la comunidad de base son lo que se conoce como commune, como nuestros municipios. 35.000 municipios en Francia, es decir, es muy diferente el número, sobre todo teniendo en cuenta la superficie de Colombia comparativamente. De esas 35.000, más de la mitad, el 54%, tienen menos de 500 habitantes. Por lo tanto, es un problema antiguo, es un problema que data de tiempo, problema que nunca ha sido resuelto. Nadie se ha atrevido en Francia a suprimir autoritariamente comunas o municipios tal como se hizo en muchos países. Por ejemplo, vecinos de Francia, estoy pensando en Alemania Federal. En cambio, bueno, entienden ustedes que sobre el tema de centralización es gran problema esto de que haya tantos municipios. Ahora, en el caso de las mayores entidades, ellas sí se han reducido en números. Aquí tenemos un mapa de la división en regiones de Francia. Ese es el mapa. Hace 10 años, sí, 10 años, en el año 2015, el número de regiones, grosso modo, se dividió por 2, se redujo a la mitad. Entonces, hay regiones específicas muy amplias como esta que les muestro aquí, que se llama Nouvelle-Aquitaine, para quienes conocen un tanto el territorio francés. Digamos que esa región va desde la ciudad de Poitiers hasta el País Vasco. Esa reforma fue aceptada relativamente bien, quizás no tanto en la parte alsaciana del territorio, pero por lo demás fue relativamente bien aceptada. Esas son las regiones francesas. Y el otro mapa que está aquí en gris es el mapa de los departamentos franceses. Hay unos 100 departamentos. Hay 3 niveles de descentralización en Francia: común o municipios, 35.000, ya les dije, departamentos
y regiones. Lo ideal es que estas colectividades se adapten en número. Otro aspecto que quisiera mencionar y que es diferente es que una función pública territorial profesionalizada es necesario, eso es necesario, y esto con base en la experiencia vivida en Francia. Para que la descentralización funcione, quienes son elegidos tienen que poder apoyarse en colaboradores debidamente formados, que sean competentes. Entonces, la contratación, la selección de esas personas y la formación de esos colaboradores debe ser organizada por la ley en un marco global. Y eso limita, claro, es cierto, la libertad de quienes han sido elegidos para contratar a quien quieran. Es un equilibrio que es difícil de obtener entre lo que sería una libertad de quienes han sido elegidos, y uno entiende que no quiere ver que el Estado les esté imponiendo colaboradores que ellos mismos no habrían elegido y que estarían, por ejemplo, en divergencia política, diferencias políticas con ellos, y por otro lado la necesidad que hay de que haya funcionarios públicos territoriales sólidos, de que esa función pública territorial sea sólida y que por lo tanto ese personal sea seleccionado y contratado con base en criterios objetivos. A mí me parece que para que la descentralización tenga éxito, el que haya una función pública territorial profesionalizada, tomemos este término que no es tan elegante, pero que se usa mucho actualmente, sí, ese es un criterio importante. Tercer punto, la regulación de las relaciones entre el Estado y las entidades territoriales debe depender de la autoridad judicial. En un mundo descentralizado hay conflictos. Hay conflictos, primero, entre las entidades territoriales propiamente dichas, y hablaremos más adelante, temas de quién hace qué, y hay conflictos con el Estado, sobre todo. Bueno, puede haber conflictos que tienen que ver con la legalidad de, por ejemplo, una resolución, de una decisión, de una disposición que haya sido tomada por una entidad territorial. Incluso en un mundo descentralizado, la ley, el objetivo es que se respete la ley, ¿no es cierto? Y el legislador solo es uno, ¿no? Es el legislador nacional. Porque si no entraríamos en sistemas diferentes, sistemas federales, que no es el tema que nos ocupa, pues en lo que yo les tengo que presentar, y no tendría mucho que decir al respecto, puesto que no tengo experiencia. El dispositivo francés, en el caso de que una entidad territorial local llegara a proceder de manera ilegal, es recurrir al juez, es el procedimiento. Se recurre a un juez específico que es un juez administrativo, es decir, es diferente del juez judicial, el juez de derecho común, el juez civil, el penal, etcétera, que todos conocemos más o menos. En este caso, el juez administrativo es, por lo tanto, o está compuesto por una red de tribunales administrativos, el más alto Consejo de lo Contencioso Administrativo, y está el Consejo de Estado, última instancia. Lo que quería decirles con esto es que, y lo que puede ser digno de interés, es que la regulación de las relaciones entre el Estado y las entidades territoriales debe efectuarse por vía judicial, y en caso dado, no se puede hacer lo mismo en todas partes, por vía de un juez especializado. Lo más importante es pensar que sea entonces a través de esa vía judicial, más que un juez especializado, porque eso ya es más una especificidad francesa que realmente no vale la pena, digamos, de la que no vale hablar aquí. Cada estrato de cada entidad territorial debería tener competencias bien definidas.
Tenemos las regiones, tenemos los departamentos, lo que se llama común o municipios, que son demasiados. Para ser más claros, claro, cada categoría debería ejercer atribuciones diferentes, pero en la realidad, en Francia las cosas no suceden así. No les voy a describir en detalle lo que sería la situación óptima en Francia, pero sí quiero decirles que a veces se juxtaponen, digamos, acciones de colectividades unas con otras. Y en este momento quisiera precisamente hablarles de las competencias que tienen las diferentes entidades o colectividades. Tenemos las regiones. Las regiones que muestro aquí se ocupan del desarrollo económico, de la formación profesional y el aprendizaje. También se ocupan de lo que se conoce en Francia como lycée, refiriéndose en la educación secundaria a los 3 últimos años del bachillerato. También se ocupa de los transportes, se ocupa también de los puertos marítimos. Ahora, hablemos de los departamentos. Los departamentos tienen competencias sobre todo en ámbito social, es decir, es más de la mitad de su presupuesto. Diferentes medidas de apoyo social, de ayuda social. También los departamentos se ocupan de los niveles de secundaria, los primeros niveles de secundaria, lo que se llama collège en francés. En cuanto a los temas de educación, de esos temas de la enseñanza, quisiera decir algo respecto de lo que se dijo hace un rato. Creo que era la gobernadora, hace un rato, creo que estaba sentada aquí precisamente. Recuerdo que ella dijo que prácticamente eran como intermediarios apenas para ocuparnos del pago del personal, de la planta personal. En Francia el sistema es muy diferente. No sé si sea mejor o no, pero no es el mismo. Cuando les digo que las regiones tienen competencia para los 3 últimos años de secundaria y los departamentos para los primeros, no me refiero a que paguen al personal, el Estado les paga, hay un presupuesto muy grande en Francia para ello. Antes de las guerras, bueno, las guerras era el primer presupuesto, pero ahora sigue siendo un presupuesto muy alto en Francia. Ahora, lo que hacen las dos entidades territoriales en educación, es decir, regiones y departamentos, son dos. Lo primero tiene que ver con las instalaciones, es decir, las construyen, los mantienen, y el segundo tiene que ver con el personal, sí, la planta de personal, pero no me refiero al personal docente, sino más bien al personal técnico, al personal administrativo, administrado por las entidades descentralizadas. Claro, la descentralización tiene límites. Las entidades de las que estamos hablando, es decir, departamentos o regiones, no tienen ninguna competencia, apenas algunas, muy pocas, para definir los programas. Los programas se definen en París y los programas son aplicados a través de una administración, hablo de una administración del Estado. En cuanto a los departamentos, para dejar el tema de enseñanza, el tema de educación y volver a las competencias de los departamentos, quería decirles que se ocupa de gran parte de las vías, carreteras, que tienen, entonces dependen de lo departamental. El mantenimiento de las carreteras, entonces les incumbe, y eso constituye una buena parte del presupuesto, a tal punto que los departamentos, cuando se les quita asistencia social, carreteras y asistencia social, no les queda mucho dinero para hacer algo más. En cuanto a las comunas o municipios, tienen muchas funciones, no se las voy a enumerar. Sí, tal vez
mencionaría la importancia de las competencias que tiene el alcalde y los miembros del Consejo Municipal en el ámbito del urbanismo, la planificación, es decir, planes locales de urbanismo y la expedición de las licencias de construcción. Ese era el cuarto punto de los 10. Pasamos al quinto punto. Las entidades territoriales deben tener cierta autonomía en cuanto a la definición de sus recursos financieros. Lo ideal, de manera ideal, cada entidad territorial, ese es el ideal, ¿no? Digamos que de forma extrema, diría yo. Cada entidad territorial debería poder definir sus impuestos, la base y el impuesto como tal, pero se está muy lejos. Ese sistema del que les hablo tendría una ventaja. La ventaja sería que habría una responsabilidad democrática del encargado de la toma de decisiones frente a los electores. El elector, que es el contribuyente, el que paga los impuestos. Es decir, me explico, quien decide que va a aumentar los impuestos para tal o cual política, tendría que rendirle cuenta durante las siguientes elecciones a su población, a los electores. Pero en la realidad francesa se está muy lejos de ese sistema. Hay que decir que parte importante de la dotación del Estado, de la dotación presupuestal de los diferentes estadios o de los estratos de colectividad de entidad territorial. Digamos que la participación del impuesto no es lo preponderante o lo más importante. Podría no ser lo mejor, pero hay que anotar que querer que el impuesto sea la fuente principal de las entidades territoriales sería aceptar que son desiguales. Es evidente que hay entidades territoriales que tienen más habitantes, otras menos. Hay entidades territoriales con poblaciones más ricas y pobres. Hay otras que acogen o que reciben en su territorio, en donde hay muchas empresas y otras que no tienen suficiente número de empresas, en fin. Entonces, al hacer la perecuación entre las diferentes entidades territoriales, pues se llegaría a limitar la participación del impuesto, la parte que ocuparía el impuesto en los fondos que tendría cada entidad territorial. Y por eso se hace necesario, indispensable, que haya dotación, aportes del Estado para poder compensar esas desigualdades entre las entidades territoriales. Ahora, pasemos al sexto punto. Creo que, bueno, ya nos acercamos al final. Las entidades territoriales deben poder tener interlocutores del Estado que les sean cercanos, claro. En los últimos paneles, incluso en el último sobre el tema agrícola, vimos cómo los profesionales señalaban y ponían de presente que es inadecuado e incluso chocante que haya decisiones que tienen que ver con un territorio específico y que esas decisiones sean adoptadas por personas que no conocen, que desconocen el territorio, que tampoco conocen a los principales actores de este campo. Recuerdo a quienes tomaron la palabra recientemente. De manera más global, más general, es difícil examinar que el diálogo con las entidades territoriales y el control jurisdiccional de sus acciones
se ha hecho por funcionarios establecidos en la capital y que por lo tanto se encuentran lejos de los territorios. Hasta cierto punto defiendo mi causa porque y lo que hice, porque durante 40 años yo fui subprefecto y luego prefecto, es decir, en el sentido francés, prefecto que uno puede comparar con lo que sería gobernador, si quiere tener una idea de cómo se dice en Colombia, pero lo que se conoce como prefet en Francia, prefecto, y el subjefe o subprefecto son funcionarios del Estado. Por lo tanto, ellos no son elegidos, son los intermediarios, son los interlocutores en cada departamento. En el caso de los prefectos o prefectos, son los, digamos, representantes para desarrollar políticas comunes, políticas contractuales, como se les llama, es decir, cuando se firma un documento, habrá aporte de fondos, se desarrolla algún programa en la comuna y a veces también intervienen para controlar a las entidades territoriales y para dirigir los diferentes servicios del Estado en las circunscripciones departamentales o regionales. Por lo tanto, no soy objetivo, hay que decirlo en el tema, y ya lo entendieron por qué, pero sí que esas colectividades, esas entidades territoriales deberían tener allá mismo y no en la capital, tener allí sí interlocutores, representantes del Estado que cuenten con verdaderas competencias. Es lo que se conoce como desconcentración, deconcentración en francés, y ellos pueden ser interlocutores válidos para los quienes han sido elegidos y tienen los poderes que les han sido otorgados por la descentralización. Pasemos al punto siguiente. Durante mucho tiempo, en el caso de las comunas, municipios en Francia funcionaba para todas de igual manera. Es decir, grosso modo, un municipio de 10.000 habitantes y uno de 100.000 habitantes y un municipio que también existen ambos, funcionaban igual. Jurídicamente, claro está, en la práctica, claro, evidentemente habría muchas diferencias, pero jurídicamente era lo mismo, es el mismo marco jurídico, en ambos casos se aplicaba el mismo marco jurídico. En el caso, como le digo, una que era 10.000 veces, tenía más población que la otra. Desde el año 2010, en el caso de los municipios más grandes, de las comunas más grandes, se creó un nuevo estatus, el estatus de metrópolis. Ese estatus, esa categoría metrópolis, le da un funcionamiento específico a las aglomeraciones que tienen más de 400.000 habitantes. Bueno, hay detalles ahí que no entro en el detalle, pero sí son esos 400.000 habitantes, a partir de esos 400.000 habitantes. Desde entonces, en Francia existen 21 metrópolis. Esas circunscripciones tienen competencias, digamos que es una modalidad de funcionamiento de la gran ciudad con lo que la rodea, y tienen estas metrópolis competencias más numerosas, sobre todo en políticas de hábitat, más que que un municipio ordinario, y se les ha dado una forma de cooperación específica. Y hay 21 metrópolis. Al respecto, quisiera decirles también que la capital, es decir, la ciudad de París, hay que decir que París no es una gran ciudad. Recordemos París es más pequeño que Bogotá. Por lo menos es la idea que tengo. París tiene un poquitico más de 2 millones de habitantes y el número está disminuyendo. Es decir, París es 8 veces más pequeña que Berlín y Londres. Y creo que Bogotá tiene más habitantes, tiene mucho más de 2 millones de habitantes. Entonces, París, no pensemos en París como algo gigantesca. Y otra cosa, París, capital de Francia, siempre ha gozado de un estatus particular. Durante mucho tiempo no había alcalde en París porque el Estado desconfiaba del poder que
podía tener el alcalde. Entonces era el presidente del Consejo Municipal, era él. Y el alcalde existe desde el 77, tal vez 1977, hace unos 50 años, pero antes no lo había. Y hoy día, incluso algunas de las competencias son del municipio no lo son en París propiamente, sobre todo aquellas que tienen que ver con el control de policía. Sí, volviendo a las metrópolis, quería decirles que hay otras modalidades, otras formas de cooperación entre las entidades territoriales descentralizadas, que tiene que ver sobre todo con municipios o comunas o comunas. Ahora es obligatorio que esas comunas o municipios formen parte de grupos mayores, que es una comunidad de comunidad de municipios. Ese es un medio que existe para luchar contra el hecho de que haya tantas comunas o municipios, como les decía. Entonces, así, al trabajar juntas, hacer esa comunidad, tienen que trabajar juntos municipios o comunas pequeños que se reúnen entonces para proyectos comunes, comunidades de municipios. En Francia hay más o menos unas 1000, un poquito más. La cooperación también se da o se puede dar entre las diferentes regiones y entre los diferentes departamentos. No se ha desarrollado demasiado en realidad. Digamos que es más bien una cooperación de carácter intercomunal o intermunicipal, como le llamamos. Otro punto que quería mencionar es que es importante quienes son elegidos y que forman parte del poder legislativo, que ellos conozcan la realidad local. Les voy a explicar. En Francia, progresivamente y cada vez de manera más rigurosa y severa, se ha ido prohibiendo, se le ha prohibido a estas personas elegidas locales el llegar a incompatibilidades, es decir, uno no puede ser diputado y alcalde a la vez, miembro de una asamblea departamental y diputado a la vez. No se puede ser senador y presidente de una asamblea departamental. Los franceses han considerado que cada una de estas funciones, diputado o senador por un lado, alcalde o presidente del Consejo Departamental por el otro lado, eran cargos de tiempo completo y que si uno ocupaba dos al mismo tiempo los haría mal ambos. El resultado, y aquí pues estoy expresando mi opinión personal, el resultado no es la maravilla. Debido a esta prohibición de estar a la vez en un ente territorial y en el Parlamento, así se creó una clase política que está bastante desconectada de las realidades locales y pues es fácil imaginar que esto no es bueno. De hecho, hay quienes están proponiendo que se regrese que se regrese al sistema anterior. El último punto es que los elegidos, las entes territoriales deben ser apoyados por el gobierno. El resultado es que hay 500,000 o un poco más de elegidos locales. La gran mayoría de ellos son consejeros municipales. 500,000 elegidos locales, medio millón de elegidos locales. Este compromiso cívico, que es muy importante, sí, pero debe ser apoyado por el Estado. De otra manera, existe el riesgo de que se desestimulen estas vocaciones. Y en Francia nos hemos dado cuenta recientemente, sobre todo en el mandato municipal que terminará el próximo año,
hemos constatado que hay una multiplicación de las renuncias de elegidos que se han decepcionado. Por lo tanto, al Estado le conviene apoyar a estos elegidos locales, tanto organizando su formación, velando porque sean indemnizados correctamente y velando porque estén protegidos jurídicamente. Esto lo digo porque sé que al hablar aquí en Bogotá, cuando se habla de protección de los elegidos, no estamos designando exactamente la misma realidad. En Colombia y en Francia son cosas muy diferentes, a pesar de que también en Francia ha habido algunos ataques físicos contra elegidos franceses, nunca con el mismo nivel de gravedad de lo que ha sucedido aquí en Colombia. Ah, Me inclino ante la memoria de los colombianos que han pagado con su vida su compromiso cívico. Bueno, he terminado mi exposición. Les agradezco mucho su atención. Saludo sin haberlo escuchado muy bien, pero felicito a las intérpretes por la traducción que han hecho. Gracias por sus aplausos. Pero quisiera agregar que, como ustedes ya se dieron cuenta, yo no hablo español y entonces no puedo excusarme. O sea, esta carencia grave, realmente no tengo ninguna excusa por eso, porque tengo un nieto colombiano. Ese niño tiene 1 año, no es normal eso. Y su madre no vive aquí, sino que vive en México, pero algún día seguramente aprenderé español para hablar con mi nieto. Muchas gracias. Bien, a nuestro invitado de Francia se le suma otro invitado de honor, el embajador de Francia en Colombia, Sylvain Ité. Muchas gracias por estar acá. Para que nos dé un saludo a este foro de descentralización que hoy tenemos desde esta universidad. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y es un placer para mí estar presente en esta organización de este foro sobre la descentralización. Si me permiten, voy a continuar en francés, porque será más fácil para mí también expresar realmente lo que pienso y aprovechar de la traducción que agradezco para traducir mis palabras, mis propósitos. El prefecto Villaine ya les presentó en detalle la realidad de la descentralización que Francia tiene desde 1982, puesto que las leyes de descentralización de 1982 fueron el momento clave para la evolución de nuestro gobierno en Francia. Ante todo, quisiera agradecer a los organizadores de este evento para decirles que realmente estoy muy contento de que podamos abordar este tema de la descentralización, que es un tema político esencial en Colombia y que seguramente será uno de los temas clave de la campaña electoral que tendremos en este país el año próximo. Sé que hoy es un tema muy importante en la reflexión política y la gobernanza en Colombia. Pienso que a este nivel, Francia puede ser un aliado útil e interesante, porque venimos en Francia de un sistema muy centralizado
que es como el que tienen ustedes en Colombia, y por mis conversaciones con las autoridades locales, con quienes me reúno frecuentemente, gobernadores y alcaldes, ellos están muy interesados en conocer las experiencias extranjeras. Y en Europa, si me lo permiten, pienso que uno de los mejores modelos, no para adoptarlo, pero sí como base para la reflexión, es el nuestro, porque la mayoría de los países europeos son federales o con una gran descentralización. España es un buen ejemplo, Europa en general. España es obviamente un país muy cerca de Colombia por la cultura y por la lengua, pero es en realidad un estado federal, es el estado más federal y más descentralizado de toda Europa, quizás con Bélgica, porque realmente el sistema ha estallado, digamos, por razones históricas, políticas y culturales. Francia hace 40, 50 años estaba más o menos en el mismo estado en que está hoy Colombia, un estado fuertemente centralizado en el cual las decisiones se tomaban en París por las administraciones del Estado, que eran distribuidas por el cuerpo prefectoral, representantes del Estado y del gobierno en los departamentos. En esa época no estaba la división en regiones todavía. Y entonces en Francia vivimos todo un periodo que nos llevó desde esa centralización extrema que existía y existe aquí en Colombia a un sistema que, como ya lo presentó el prefecto Vitlen, está lejos de ser un sistema perfecto. Es un sistema que tiene sus dificultades. Los 35,000 municipios pues son un ejemplo importante de nuestra incapacidad para reformar ese aspecto. Sin embargo, es un sistema que permite hoy alcanzar un equilibrio entre las funciones que ejerce el Estado, puesto que en Francia el Estado sigue siendo fuerte. Es verdaderamente eso lo esencial. Y los entes territoriales, como lo dijo el prefecto, tienen competencias que pueden ser mejor administradas a nivel local que a nivel central. Entonces, si trato de referirme al dispositivo que existe aquí en Colombia, ustedes tienen dos niveles. El departamento que podríamos de alguna manera comparar con nuestras regiones por el tamaño y otros elementos, y los municipios y las alcaldías. Pienso que el éxito de la descentralización en Francia tuvo que ver sobre todo se vio sobre todo a nivel de las regiones. La región tiene una buena capacidad para la implementación de las políticas públicas en el campo del desarrollo económico, por ejemplo, y del desarrollo del transporte, que son dos temas particularmente importantes en Colombia. En esos dos niveles, las regiones modificaron profundamente el mapa de Francia, el mapa sociológico y el mapa político y el mapa económico. Yo recuerdo que en los años 80, años 70, existía París y el resto. Y de hecho, grandes ciudades que hoy son grandes metrópolis económicas, culturales como Burdeos, Lyon, Marsella, Estrasburgo, Lille al norte, en esa época eran ciudades que en realidad, pues a pesar de ser grandes ciudades, no se desarrollaban mucho. Y esta capacidad de darles competencias a las regiones y a las grandes ciudades modificó profundamente la estructura del territorio y la estructura de las poblaciones. Las regiones jugaron un papel fundamental también en el desarrollo económico, en la capacidad local de ayudar a las empresas a crear riqueza y a desarrollarse. También hubo otro elemento fundamental que también me parece que en Colombia puede ser un tema estratégico central. Se trata de la capacidad de desarrollar el transporte público,
a nivel de los municipios y de las ciudades, pero sobre todo desarrollar el transporte público interregional, permitir que el país se conecte por fuera de la capital, que no sea solamente la capital. Cuando uno mira un mapa, por ejemplo, de la red vial de Francia en los años 70, o incluso de la red ferroviaria en los años 70 y la comparamos con los mapas actuales, las cosas evolucionaron muchísimo. En esa época todo salía de París y era una estrella y el centro de la estrella era París. Yo no digo que esto haya desaparecido totalmente hoy, pero hoy en día el transporte público, sobre todo interregional, es fundamental. Y son las regiones las que asumen la responsabilidad de permitir a las zonas intermediarias dentro de una misma región que se interconecten. Y un tema muy interesante estudiar aquí para que nosotros podamos estudiarlo con los tomadores de decisiones políticos colombianos dentro del marco de esta reforma para la descentralización. Otro tema que me parece central, esencial, es el de la capacidad que deben tener los elegidos locales de apoyarse en una función pública territorial. A mí me parece que eso es esencial. Si eso no existen competencias que se transfieran a los entes territoriales, por más financiación que se transfiera, si no hay un funcionario competente con una función más allá de las alternancias políticas, o sea, que si no hay estos funcionarios que sean capaces de implementar estas políticas públicas, no hay éxito posible. En Francia es algo que yo he vivido, no directamente, pero sí conozco muchos casos de este tipo. Y es que las problemáticas ligadas a la transferencia de competencias y a la descentralización en los años 80 fueron sobre todo un problema de transferencia de los funcionarios del Estado hacia los entes territoriales. El señor prefecto sin duda podría hablar de esto largamente. Se transfirieron algunos funcionarios del Estado, del Ministerio del Interior, que eran pues funcionarios prefectorales. Se transfirieron también funcionarios técnicos, ingenieros de obras públicas, ingenieros civiles, los que manejaban el conjunto de las infraestructuras viales y de otro tipo, todos ellos fueron transferidos hacia los entes territoriales, sobre todo a los departamentos, para lo que tenía que ver con la red vial. Y eso es muy complicado porque decirle a un funcionario del Estado que va a pasar a ser funcionario de un ente territorial no es algo fácil, no es sencillo. También se implantó un procedimiento de contratación y formación de funcionarios locales. Eso es algo esencial y se hizo al tiempo con la descentralización. Ese es un elemento que, en mi opinión, debe ser tenido en cuenta aquí en Colombia. No hay representantes del Estado en los departamentos, en las gobernaciones. Las gobernaciones que incluso tienen responsabilidades de Estado, porque de alguna manera los gobernadores son los que manejan sectores de políticas públicas que dependen del Estado. Entonces, pienso que ahí hay un punto muy importante. Ahí es muy importante reflexionar sobre esto, cambiar la arquitectura y las responsabilidades de los entes territoriales y también y sobre todo aún antes de la transferencia de financiación y de presupuesto, creo que hay un tema de organización de las responsabilidades entre el Estado desconcentrado que prácticamente no existe fuera de la policía y de las funciones soberanas y las funciones de los entes territoriales. Bueno, creo que hablé más de lo que había pensado, pero me parece importante poner en el contexto colombiano estas ideas que vienen de Francia. Lo que quiero decirles es que a nivel de la embajada, este tema que es muy importante y que es el centro del debate político en Colombia hoy en día, es un tema
que para Francia es muy importante. Estamos totalmente dispuestos y listos para acompañar este proceso de Colombia mientras podamos. Los responsables políticos colombianos que seguramente tendrán que pronunciarse en el marco de la próxima campaña electoral. Y también pues habrá que hacer mucha reflexión en torno a esta ley de competencias. Y pienso que en este tema tan importante y que es fundamentalmente político, porque tiene que ver con el futuro de la estructura de la gobernanza de este país, de Colombia, pienso que Francia, por la experiencia que ya les describí y que ya describió el prefecto, Francia puede no darles recetas, por supuesto, pero sí puede darles elementos para acompañarlos en esta reflexión. Entonces, sobre este tema, la embajada está dispuesta a escuchar todas las iniciativas, los proyectos que ustedes tengan. Estaremos totalmente dispuestos en los próximos meses para trabajar en la organización de otros encuentros como este, con el fin de alimentar toda su reflexión. Es un tema que está en los primeros lugares de nuestra agenda con nuestro embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada, que fue aquí ministro del Interior y conoce bastante este tema. Y quien está particularmente interesado y piensa, como yo, que Francia puede ser un buen socio de la reflexión respecto a este tema fundamental de la descentralización. Muchísimas gracias. Muchas gracias al embajador. Y con esta mirada internacional vamos a continuar nuestra agenda académica y llegó el momento de abrir nuestro tercer panel que hemos titulado Órganos de Control y la Autonomía Fiscal de las Regiones para el Desarrollo, que yo creo que es de lo que hemos venido hablando durante toda la mañana. ¿Cómo hacemos para ponerle orden a esto, a todas estas ideas de los actores institucionales fundamentales de cara a este nuevo modelo de Estado que se plantea? Así que para reflexionar sobre estos temas nos acompañan María Anaime Barón, ella es auditora general de la República, Rodolfo Enrique Sea, contralor delegado para el sector Comercio y Desarrollo Territorial, Julián Ruiz, contralor de Bogotá, y el representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia, Ramiro López Guijo. Muchas gracias. Por favor, este panel va a ser moderado por nuestro querido colega, director del Servicio Informativo de Caracol Radio, Alfonso Ospina. Qué bueno tenerlo nuevamente por acá. Y empecemos ahora sí. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos, gracias a quienes están acá en el auditorio, gracias a quienes nos siguen a través de la transmisión de streaming en los distintos sitios de la web en que estamos hablando de este asunto que nos convocó esta mañana, como decía María Camila, que es y que se resume de alguna manera a sus dos vertientes en este momento final. Uno, el de la autonomía de las regiones en su manejo fiscal, y dos, el de la posibilidad de que esa autonomía venga con un adecuado control que garantice que no haya un fantasma que siempre aparece, y es el de la corrupción, con una frase que se repite mucho y que a mí me gusta resaltar siempre, que es que a las regiones no se les da autonomía porque las regiones son corruptas, como si no fuera verdad que cuando el manejo lo ha tenido el centro del país, la corrupción ha estado existiendo tanto o más que sucede efectivamente en algún caso en gobiernos regionales. Así que de lo que queremos hablar es en este marco de la posibilidad del desarrollo de la autonomía fiscal a través de los distintos
de las distintas herramientas legislativas de las que hemos hablado y de la ley de competencias que, como se ha escuchado esta mañana, se está esperando en el Congreso de la República, pues cómo eso va aparejado de el control efectivo de los organismos que tienen esa competencia según nuestra organización del Estado. Y además, también cómo se puede aprovechar ese control y esa tranquilidad para que las organizaciones internacionales que están representadas en este foro por el BID pues tengan mayores tranquilidades, mayor seguridad de transparencia y mejores relaciones con las regiones cuando hacen algunos de los proyectos de desarrollo. De eso es lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos, así que empezamos con una intervención inicial de nuestros invitados. Voy a arrancar con la señora auditora, con María Naime Barón. Bienvenida, muchas gracias, y quiero que hablemos de esto que les hemos planteado. ¿Cómo ven ustedes en este momento la posibilidad de hacer control territorial de los recursos que vienen de las transferencias o los recursos propios, y qué cosas habría que ajustar para aumentar esa autonomía? Bueno, el control fiscal se está realizando actualmente, no porque esté en trámite esta ley de competencias, que lo que quiere es impregnar un poco más de recursos a los territorios, porque las competencias las tienen todas. Ya vemos que los alcaldes son primera autoridad policiva, primera autoridad administrativa, son los que tienen que garantizar los servicios de educación, salud, agua potable. Entonces, digamos, más allá de las competencias es los recursos que se quieren en este acto legislativo 03, que es pasar esas transferencias del Sistema General de Participaciones en los próximos 12 años del 25% que actualmente se tiene al 39.4%. Pero el control fiscal actualmente se está realizando. El Sistema General de Participaciones está, la fiscalización de estos recursos está en cabeza de la Contraloría General de la República, de sus delegadas, tiene la delegada del sector educación, el sector agropecuario, el sector salud, y de los recursos propios. Doctor Didier, además agradezco la invitación a estos interesantes conversatorios de los recursos propios. Usted sabe, en el país tenemos 67 contralorías territoriales. En donde más hay contralorías territoriales es en el departamento de Antioquia, que esto obedece a un departamento que tiene una descentralización tan importante y con unas instituciones sólidas que tienen inclusive 7 contralorías en el mismo departamento. Entonces, el control fiscal se está realizando, yo creo que más allá de las competencias, es como y lo he escuchado en toda la mañana, y además eso hay varios estudios que lo que tenemos que tener es instituciones mucho más sólidas en el territorio, y en esto pues más adelante quiero hablar sobre todo del empleo público y de la capacidad institucional que sí tienen los territorios, digamos un déficit grandísimo y una deuda con la famosa ley de 617 del 2000 de disciplina fiscal, que les ha más bien permitido retrasarse en una modernización y en un crecimiento estructural en la funcionalidad con todas las competencias que tienen los departamentos y municipios. Entonces vamos más adelante a escucharla con ese planteamiento que usted nos deja en su primera intervención. Le doy la palabra por primera vez también a Ramiro López Guío, el representante del BID en Colombia, con el propósito que plantea al comienzo de saber cómo ven desde los organismos internacionales de cooperación y de financiamiento esa posibilidad de aumentar la autonomía de recursos a las regiones, pero garantizando el control adecuado de esos recursos. Alfonso, bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo acá al doctor Didier Tavera, director de la Federación de Departamentos, también al Grupo Prisa, por esta invitación, que creo que es un tema de la más alta relevancia para conversar, para discutir estos paneles que hacen al quehacer después de la discusión propia al momento de hacer una reforma como esta. Esta panel también estaba invitado mi colega Rodrigo Peñailillo de CAF. Se demoró el panel, pero Rodrigo manda un saludo. Estaba reunido ahora con la canciller, pero me dejó la carpeta, eso para que vean que trabajamos juntos los bancos de desarrollo, aquí el BID y la CAF. Así que quería también dejar un saludo a él y decir que voy a hablar también en representación de los bancos, también en referencia al tema planteado. A ver, este tema, como decía, es de más alta importancia. Inicia todo el proceso del fortalecimiento del Estado desde la antigüedad,
con los gobiernos centrales. Y las repúblicas se crearon a partir del gobierno central y a partir de ahí fueron llevando mayores competencias a los niveles subnacionales para acercar las preferencias a los ciudadanos. Lo que se pensaba es que acercar las preferencias a los ciudadanos tendrían mayor control sobre las acciones de gobierno, esto iba a generar mayor efectividad y por ende, caso cerrado, había que centralizar. Y así fue como se iniciaron grandes procesos en América Latina y en el Caribe, en nuestra región, a partir de la década del 80, 90, muy fuertemente, y el gasto pasó entre el 85 y el 2015 desde un 13% a un 25%. Entonces, rápidamente fue creciendo. Sin embargo, la experiencia indica que cuando se ha hecho bien este proceso para descentralizar, funcionó muy bien, y cuando no se ha hecho bien, no funcionó bien. Entonces, la experiencia es disímil y por eso es tan importante este tipo de conversaciones que tenemos a la hora de hacer las reformas. Lo tienen que tener muy claro acá, que es una clara definición de las responsabilidades de gastos y de ingresos a nivel de nación, departamentos y municipios. Muchas veces tenemos competencias concurrentes y esas competencias hacen que no esté claro qué hace cada uno o cuando dos entidades pueden hacer lo mismo. Y eso genera ciertas divergencias al momento de definir o priorizar las políticas. Hay que asignar fuentes de ingresos a los departamentos, es algo muy importante, y a los municipios. Las transferencias gubernamentales tienen que suplir ese faltante para que no haya unas brechas ahí entre ingresos y gastos. Las capacidades de gestión son muy importantes para ser efectivos a la hora de poder realizar la inversión pública y el gasto. Muy importante aquí la responsabilidad fiscal para que sean sostenibles fiscalmente, tanto departamentos como municipios. Y lo último, que no es menor, y que tiene que ver con este panel, son los mecanismos para facilitar la transparencia y la rendición de cuentas. Sin eso no hay ninguna legitimidad de gobierno y por ende todo este andamiaje se cae. Entonces es muy importante plantear esto como una pieza fundamental de hacia dónde ir. Entonces creo que la experiencia internacional es muy vasta. Hay países federales como el caso de Brasil, México y Argentina, donde hay a nivel territorial una gran cantidad de gastos y de ingresos, y en particular departamentos o gobiernos intermedios, estaduales muy fuertes, a lo que después voy a hablar cuando tenga la siguiente intervención, y otros gobiernos donde se ha mantenido una fuerte centralización, que es el caso de Chile, por ejemplo, en el nivel del gasto y el nivel de los ingresos. Con distintos modelos, algunos han funcionado mejor que otros, y creo que toda esta experiencia es muy buena para lo que viene en Colombia. Con esto dejo ya para abrir el debate por mi parte. Ramiro, muchas gracias y avanzamos ahora con el representante de la Contraloría, que es el Contralor Delegado para el Desarrollo Territorial, justamente, el doctor Rodolfo Enrique Sea. Adelante, doctor Sea. Gracias, Alfonso. Un saludo para ti, para los compañeros del panel, la auditora, la doctora María Naime, el Contralor de Bogotá, el doctor Julián, y el representante del BID en Colombia, el doctor Ramiro López. Un saludo especial al doctor Didier y agradeciendo también al grupo PRISA por esta invitación. Y un saludo en nombre del doctor Carlos Hernán Rodríguez, Contralor General de la República. La Contraloría General, y como lo dijo la doctora María Naime, independientemente de esta importante ley que debe ser presentada al Congreso de la Ley de Competencias, ha venido trabajando en la presencia en el territorio. Nosotros hoy contamos en cada uno de nuestros departamentos con gerencias departamentales, y es lo que se llama en la Contraloría el control desconcentrado. De la misma forma, y a partir de la reforma que tuvo la Contraloría en el año, con el acto legislativo del año 2019, que comenzó en el 2020, se ha venido fortaleciendo en el tema del control concomitante y preventivo. ¿Y por qué es importante el control concomitante y preventivo? Porque este nos permite poder llegar a los proyectos antes de que se finalicen y poder evitar o atacar los riesgos que tiene el proyecto y lograr que haya un beneficio para la comunidad con que el proyecto culmine con éxito y que verdaderamente beneficie a la comunidad. Esto no quiere decir que el control posterior, que ha sido pues históricamente una de las misionalidades de la Contraloría, no sea importante, pero en el control posterior
aunque hay un resarcimiento del daño, el recurso que se recauda va al presupuesto general de la nación, pero no está llegando directamente a las comunidades. Y hablando aquí de centralización, es importante que los beneficios lleguen a las comunidades y por eso el control concomitante y preventivo es importante. En ese sentido, se ha fortalecido la DIARI a través de herramientas tecnológicas, de inteligencia artificial, de analítica de datos, de blockchain y de toda esta tecnología que nos permite hacer un análisis y evaluación en tiempo real, que nos ha permitido tener más de 2.200 alertas y identificar riesgos por más de 52 billones de pesos. Adicionalmente, se ha fortalecido todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana en el control y su articulación con la Contraloría. Ayer mismo estábamos lanzando el ecosistema digital para la participación ciudadana que nos va a permitir que haya esa interacción no solamente entre los veedores con la Contraloría, sino también de la ciudadanía en general con la Contraloría y todo lo que tiene que ver con denuncias, con quejas, lo puedan hacer de manera automática y en tiempo real. También que se puedan hacer el seguimiento de las obras, siempre buscando que haya el beneficio para los territorios y para las comunidades. Yo iniciaría con esta parte para después desarrollar cuáles son los retos que tiene la ley de competencia. Perfecto, claro que sí, vamos a desarrollarlo ahora, Contralor. Estamos hablando de regiones y justamente hay una que es la región capital, pero que tiene las mismas dificultades, a veces más, por supuesto, con mucho más recursos y muchas más posibilidades, pero que también tiene algunos problemas con la relación con el centro del país, como es Bogotá. Por eso está acompañándonos también aquí el Contralor de la ciudad, el Contralor de Bogotá, Julián Ruiz, a quien le doy la palabra para su primera intervención. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación, doctor Didier, y al grupo PRISA. Pues yo he escuchado atentamente todas las intervenciones del día y por eso he cambiado un poco lo que traía preparado sobre el tema específico de órganos de control. Creo que, y es una invitación para todos los que están interesados en esta materia, por más de que aceptemos que hay consenso alrededor de la necesidad de la profundización de la autonomía territorial, no perdamos este impulso de todos estos espacios que han abierto la Federación de Departamentos, los medios de comunicación, el Congreso de la República alrededor de este asunto, incluso si no pasa, si no llega a feliz término la ley de competencias. Y ello porque debemos entender que la descentralización y la autonomía territorial es un mandato de optimización de nuestra constitución política. A ninguno de nosotros nos queda duda, por ejemplo, en materia de derechos fundamentales, que en educación o salud siempre debe haber mayor cobertura y mayor calidad. Lo mismo pasa con la descentralización y la autonomía. Es un mandato de optimización para el Estado colombiano. ¿Y qué significa eso? Y no lo digo yo, lo ha dicho la Corte Constitucional, que todos los poderes públicos deben entenderlo como una norma y como una obligación de nuestra Constitución, incluso al punto de invertir la carga de la prueba si se quiere. ¿Por qué Colombia no ha profundizado en la descentralización como debería? Pero no solo eso, la descentralización y la autonomía territorial tiene otra acepción y es una de las manifestaciones más profundas, eso lo dijeron varios de mis antecesores, del principio democrático. No solo porque los directamente interesados pueden participar de manera más directa en las decisiones que los afectan, sino porque aquellos que son elegidos por ellos deben responder allí sí de manera directa porque cuentan con los recursos y las competencias necesarias para satisfacer las necesidades de sus electores. Entonces, este consenso general no se debe perder, pero además no debe cegar el tema porque también algunos de los antecesores, incluso, por ejemplo, la gobernadora, la doctora Matiz, indicaba que el tema del reto fiscal no es importante. Yo creo que por más de que haya consenso general en que profundizar la descentralización y la autonomía es importante, debemos mitigar los riesgos que trae con ella.
por ejemplo, en materia fiscal. En materia fiscal el reto es importante, más ahorita que el panorama es incluso más oscuro cuando tenemos un presupuesto presentado con más de 26 billones de pesos desfinanciados y supeditados a una reforma tributaria, con un aumento del gasto de funcionamiento del Estado, si se quiere un poco desbordado, con una proyección en el presupuesto del decrecimiento del cerca del 2% de los ingresos corrientes de la nación, lo cual va a afectar directamente la ley de competencias y las transferencias que se hagan a los territorios. Es decir, el reto fiscal es importante. ¿Y cómo importante? Saber qué competencias se le van a quitar a la nación para que el impacto fiscal se neutralice y no simplemente decir que como los territorios generan riqueza, el impacto fiscal para la nación está solucionado. FEDesarrollo, la Comisión de la Regla Fiscal han dicho que la deuda pública puede alcanzar casi el 70% en un escenario con reforma si no se toman las medidas necesarias para reducir el gasto en el nivel central a favor de las transferencias a los territorios. Ello sumado a los retos administrativos y políticos. Creo que la gran pregunta para el país es ¿por qué el Sistema General de Participaciones no ha cumplido con su cometido, que es cerrar brechas? No podemos taparnos los ojos. Brechas en capacidades técnicas, brechas en satisfacción de necesidades, los hay en todas las regiones por montones. Y eso quiere decir básicamente que el objetivo del Sistema General de Participaciones no se ha cumplido. Y creo, doctor Didier, que esa es la pregunta fundamental. No es solamente aumentemos las transferencias, porque va a seguir pasando lo mismo. Van a seguir creciendo disímilmente los territorios y las brechas se van a seguir acrecentando. La pregunta puede ser esa, de pronto debemos mejorar la estrategia. Por ahí ya hay caminando en el Congreso un acto legislativo para la autonomía fiscal desde el punto de vista tributario. No sé si esa sea la fórmula mágica, pero creo que en eso se debe centrar el debate, porque el Sistema General de Participaciones no ha reducido las brechas y si se requiere de pronto una descentralización diferenciada por capacidades, por necesidades, por capacidades administrativas y técnicas. Y por último ya, para referirme a los retos de los órganos de control, estoy de acuerdo, hoy se hace control fiscal al Sistema General de Participaciones, pero debe robustecerse. Y creo que me quedo allí porque cuando el doctor Rodolfo se refiere a ello, espero poder complementarlo de buena manera, debe robustecerse el control preventivo en las regiones por parte de la Contraloría General. El simple aumento de recursos implica que debe robustecerse, pero ello, sumado a los retos en materia fiscal, administrativa, técnica en las regiones, implica que el control debe ser mucho más robusto y estricto. Muchas gracias. Con este planteamiento, gracias a usted, Contralor, con este planteamiento que nos deja el Contralor de Bogotá, creo que debemos pasar ya a una pregunta que hago extensiva a los cuatro, que tiene que ver con eso, de los retos que tiene el control fiscal en la región hoy y eventualmente con los cambios legislativos o cambios normativos de otro tipo que se produzcan. Incluyo e invito también a participar a Ramiro López Guío como representante del BID con sus opiniones, pero la auditora en su primera intervención hablaba justamente en ese sentido sobre el alcance real de la función pública y los retos que tiene y las verdaderas capacidades que tiene de control territorial la función pública en Colombia. Así que, si le parece, empecemos con usted hablando sobre estos retos. Bueno, yo creo que retos en control fiscal tenemos varios, sobre todo porque nuestro país es bastante diverso y hay que ubicar ese enfoque diferencial, no solamente en el nivel administrativo, sino también en el control fiscal, que si bien, digamos, esas capacidades institucionales que, digamos, un economista Nobel de literatura tiene una frase que me gusta mucho, que dice: el problema no es la falta de democracia, sino la debilidad de las instituciones inclusivas, eficientes y libres de corrupción, de James Robinson, porque realmente eso es lo que pasa, y esa debilidad en las instituciones administrativas, de control, digamos, corporativas, hace mucha falta y le hace mucho daño, digamos, al desarrollo económico del país. En cuanto al control fiscal, nosotros
si bien desde los territorios es donde se construye el desarrollo, donde se ha generado realmente la riqueza, donde se genera la riqueza es desde los territorios, vemos que los recursos propios en los últimos años de las entidades territoriales ha crecido casi en un 66%, a diferencia de los recursos del orden nacional. Y en ese orden de ideas vemos que las entidades de control y las mismas capacidades institucionales no han tenido ese crecimiento técnico y administrativo que va pues en fortalecimiento de esas capacidades de gestión, de ejecución, de planeación. Nosotros, el Observatorio de la Auditoría General de la República demuestra que más de los 175.000 hallazgos que se identifican de incidencia administrativa y con algunos con incidencia fiscal, penal y disciplinaria, el más del 80% obedecen a deficiencias en la planeación de la ejecución de las políticas públicas, en la ejecución de los contratos. Entonces yo sí creo que en eso tenemos que tener una identificación clara y robusta de cómo fortalecer esas capacidades técnicas. Vemos hoy en día que la función de la planeación, de la ejecución de los recursos en los territorios, todavía está vía contratación de prestación de servicios, en su gran mayoría prestación de servicios que es interrumpida por 4 meses, por 5 meses, por 6 meses. No hay esa transferencia de conocimiento, no se queda realmente una política que trascienda en la administración pública, y eso realmente es de las mayores problemáticas que se tiene en la gestión pública. Entonces yo sí hago un llamado a que esas entidades, ojalá pudieran haber más municipalidades en Colombia. Mirábamos la presentación en Francia, más de 35.000 municipios. En Colombia tenemos alrededor de 1.100, 1.123 municipios, 1.104, y el 87% de esos, doctor Didier, son de categoría sexta. Tienen digamos, una dependencia absoluta casi de las transferencias del Sistema General de Participaciones, y con unas debilidades de técnicas financieras y administrativas para poder ejecutar estos proyectos. Realmente yo creo que el tema, más allá de las competencias, que vuelvo y las reitero, las competencias territoriales, tanto los alcaldes como los gobernadores las tienen todas. Lo que no tienen es los recursos y las capacidades instaladas para poder ejecutar estos recursos de la mejor manera y alcanzar digamos, esa disminución de las brechas, que es lo que, digamos, el espíritu de la Constitución ha generado desde que existía la Ley 60, el denominado situado fiscal, posteriormente la Ley 715, ahora la que tenemos en vigencia, la 1176, y hoy en día este acto legislativo que inclusive se trata de inyectar más recursos, pero cómo se van a inyectar y qué impacto van a tener en esa modificación a la estructuración de la administración pública en su estructura interna, porque desde el control fiscal está en cabeza de los alcaldes. El primer nivel del control es el control interno, y este está en cabeza de los alcaldes, los gobernadores, los representantes de cada una de las entidades. Entonces yo creo que más allá de las cantidad de normas que se tengan o que se produzcan, es que realmente se ejecuten en debida forma, y sobre todo con las capacidades técnicas que requieren las instituciones públicas. También vemos la desigualdad y la diferencia salarial que se tiene entre las regiones, entre unas y otras. Vemos la calidad de los funcionarios públicos que tienen las entidades territoriales, quienes se quieren quedar a trabajar en estas entidades territoriales, con qué salarios, con qué honorarios, con qué sueldos. Entonces yo creo que ese es un llamado muy importante. De hecho, auditora, el 72% de los municipios dependen absolutamente de esas transferencias. Solo el 12% de los municipios logran generar más recursos propios que los que reciben. Así que, como usted dice, la disparidad es enorme. Sobre estos retos que ven para ese control territorial, avancemos. ¿Quién quiere ahora? Adelante. Tengo un punto determinante por el tema de los departamentos, antes de entrar al control. ¿Por qué es importante este acto legislativo, esta modificación que se hace dotar de mayores competencias a los departamentos? Este es un país claramente municipalista. Cuando uno mira los ingresos, en los ingresos que tienen los municipios, ICA, predial, automotor, son ingresos que en otros países los tienen el nivel intermedio de gobierno, y son los ingresos que naturalmente más se recauda a nivel
subnacional o territorial. Se le han dejado a los departamentos los impuestos que tienen que ver con el tabaco, con el licor. Entonces, de cerca de 3 puntos del PIB que recaudan los territoriales, 0,9 en promedio son los departamentos, 2,1 son los municipios. Y esto tiene dos importantes consecuencias. Una es la falta de músculo financiero que tienen los departamentos, que tienen, por consecuencia, la escaso nivel de inversión pública departamental. Y cuando uno mira a Colombia el mapa, encuentra que tiene dos grandes características. Una es la falta de productividad que tiene el país. El país no ha crecido en productividad entre el 2010 y el 2019. Hablo prepandemia. Y se requiere gran infraestructura para eso, que reduzca los costos al sector privado, con carreteras vecinales, con puertos, con aeropuertos, y es clave y determinante tener vías regionales. La única manera de hacerlo, eso es con departamentos más fuertes. La segunda cuestión muy importante acá es el tema de desigualdad, que planteaba aquí la doctora. La desigualdad de Colombia es obscena. Es el país más desigual dentro de la región más desigual del mundo. Pero a nivel departamental, la inequidad es total. Uno va a un departamento como por ejemplo decir Antioquia y encuentra zonas con un PIB per cápita de Europa del Sur y otras con niveles de PIB per cápita del África subsahara. Ahora, si el departamento no tiene la posibilidad de generar inversiones, no hay ninguna redistribución posible en materia de servicios públicos. Por eso la importancia que tiene acá fortalecer los departamentos. No hay cómo atomizar el gasto en 1.104 municipios y ser efectivos. ¿Qué capacidad van a tener estos municipios, categoría 6, incluso 5, para tener una salud, una educación al nivel que requieren todos los colombianos? La desigualdad es muy grande. Entonces es importante tener 32 departamentos, son sólidos, muy fuertes, y donde hayan municipios con capacidades para poder trabajar, poder descentralizar. Ahora, ahí está también el tema del control. Tener 32 fuertes contralorías departamentales es clave. Imagínense esto, llevarlo a nivel municipal. Es muy complejo poder hacerlo y por eso la importancia que tiene. Y hablaba de los desafíos, aquí la auditora, respecto a cómo ejercer el control. También es importante hablar de las oportunidades que hoy nos permite la tecnología. Hoy con la inteligencia artificial podemos ver los casos de anomalías que hay respecto a la ejecución del gasto público, a los presupuestos, y nos permite ser mucho más efectivos en el control. Pero también se requieren más recursos, sí, mayor capacidad, sí, y también modernizar fuertemente la gestión para hacer el mayor uso de las tecnologías que hoy tenemos a disposición. El BID, CAF, Banco Mundial, estos bancos de desarrollo pueden acompañar este proceso. De hecho, lo hacen a nivel nacional. El BID ha trabajado con la Contraloría, trabajamos con la Procuraduría, con la Fiscalía, y de hecho estamos preparando en este momento una ola de nuevos programas para el futuro próximo y en el corto plazo tener nuevos proyectos para modernizar los órganos de control. Como decimos, una pieza angular para la efectividad de la inversión pública, del gasto, sobre todo del manejo de los ingresos. Esto ya paso acá con mi intervención. Muchas gracias, Alfonso. No, a usted, porque esa visión, sobre todo viniendo de la historia, es bien importante, resaltando el papel de los departamentos y el papel no solo que tienen, sino que deberían tener para fortalecer también el desarrollo y la lucha contra la inequidad que usted menciona a través de la productividad. De ustedes, el señor Contralor delegado o el señor Contralor de Bogotá, si quieren hablar de los retos que le ven, adelante. Voy con usted, Julián. Gracias, digamos. Creo que, como lo decía antes, cualquier aumento de recurso en la región implica de por sí mayores riesgos. No porque, como tú le decías, no porque se pueda estigmatizar a la región por ser corrupta, porque corrupción tenemos a todo nivel, sino porque el simple hecho cuantitativo de tener más recursos aumenta los riesgos. Y en ese orden de ideas creo que en un mediano plazo, no sé si sea la ocasión, la ley de competencias, creería que no, pero sí en un mediano plazo los órganos de control, sobre todo la Contraloría General de la República, y sin meterme en su terreno, doctor, debería repensarse a nivel regional,
Por ejemplo, en el tema del control preventivo y concomitante, sin duda los órganos o las entidades territoriales van a necesitar un mayor acompañamiento y una mayor presencia para advertir riesgo de pérdida de recursos, máxime si en términos reales en 2038 hablamos de cerca de un 10% más de presupuesto transferido desde el nivel nacional. Lo mismo creo que vía o bien reformas legislativas o bien estrategias reorganizativas internas, en algún momento las gerencias departamentales de la Contraloría deberían pensar o estar ya pensando en cómo se van a reforzar de cara a la reforma constitucional y la futura ley de competencias. También creo que los mecanismos de coordinación y concurrencia entre Contraloría General y Contralorías Territoriales deben robustecerse, deben fortalecerse, y para ello, sin duda, creo que el control fiscal territorial en Colombia debe fortalecerse desde el punto de vista presupuestal, técnico, administrativo, desde el punto de vista de su autonomía financiera y presupuestal. Y por último, creo que vale la pena volver a mirar el Sistema Nacional de Control Fiscal y darle unos mayores elementos. Hubo un buen impulso en el año 2019 y 2020 con la reforma del control fiscal, pero, y esto lo leía en un estudio de la Universidad Nacional, a veces cuando ese control fiscal territorial y nacional no está en absoluta coherencia y actúa por diferentes lados, eso se vuelve una carga más para los gobernantes locales, se vuelve una carga más administrativa. Si van 2 veces a revisar lo mismo, si llega la territorial, la local, la departamental y la Contraloría General a preguntar por lo mismo, eso además de ser un posible foco de corrupción, se forma en una carga adicional para los gobernantes locales y para las administraciones locales, que en este momento lo que necesitarían es que las aliviemos un poco, y por eso creo que el Sistema Nacional de Control Fiscal se debe fortalecer. Muchas gracias. Contralor Sea. Bueno, la ley de competencias tiene muchos retos, y aquí en este foro se ha hablado de ellos desde la intervención del presidente del Congreso, el doctor Lidio, también en el panel donde estuvo la gobernadora Adriana Magali, los representantes de la Cámara y los compañeros de panel. Hay un reto inicial, doctor Didier, y es que la ley de competencia se presente. Ese es el reto inicial. Muchos de mis antecesores han hablado de eso. Adicionalmente, que haya una conversación donde participemos todos, donde participe, por supuesto, el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, municipales, la academia, la ciudadanía, los órganos de control, en general todos, porque es claro que no va a ser fácil poner de acuerdo en una ley de competencia que, como lo dijo Ramiro ahora, en un país donde el esquema tributario territorial está más enfatizado en los municipios que en los departamentos, que sus principales rentas tienen que ver con el vicio, y de qué manera se puede armonizar este trabajo, porque también es la forma de lograr cerrar las brechas diferenciales que existen en las regiones. Este es un país diverso, y es diverso en sus regiones y también en las capacidades productivas. También estuvieron aquí los gremios, la actividad productiva y cómo se deben focalizar a través de ese trabajo de la territorialidad y de la ley de competencias, el fomento de diferentes tipos de economías según las vocaciones de las regiones. Entonces yo creo que ahí hay un primer reto. Estoy de acuerdo con el doctor Julián, debe existir una mejor sinergia entre la Contraloría General de la República y las Contralorías territoriales, departamentales y municipales, que permita que no haya esa carga sobre las administraciones de los departamentos y municipios, en que le lleguen auditorías por varios lados para a veces los mismos temas, y que haya esa articulación va a hacer que se pueda hacer un mejor control. El otro reto es lograr una mayor participación de los ciudadanos en el control fiscal, cómo se articula con las diferentes contralorías,
y de qué manera también en esa articulación se evitan falsos positivos y se busca y se focaliza. Vuelvo y repito algo que dije anterior, que creo que han estado de acuerdo acá en la importancia de que podamos prevenir, que el concomitante y preventivo pueda fortalecerse también en esa articulación con las Contralorías Territoriales, de tal manera que se vuelva un objetivo que las obras se terminen. Por eso hoy tenemos diferentes programas como obras inconclusas, elefantes blancos, etcétera, que buscan que se logre esto. Con ese 39.5% que debemos llegar en 12 años a partir del 2027, va a llegar más recursos a las regiones y por supuesto debe hacerse una reingeniería en todo el aparato del Estado, tanto a nivel nacional como territorial, en cuáles son las nuevas obligaciones o cómo se van a repartir esas obligaciones de acuerdo a los recursos. Lo que no puede pasar es que lleguen obligaciones sin recursos, que es lo que ha pasado históricamente. Entonces, eso considero yo que son los principales retos que se tienen. Bueno, nos quedan un par de minutos para que cerremos este panel final de la jornada y quiero, si tienen, por favor, un aporte breve que darnos para cerrar, conociendo ejemplos de otros países cercanos, quizás el BID, por ejemplo, que hace un trabajo muy intenso en Chile, ¿qué podríamos o qué deberíamos traer en este momento para ajustar quizás esa ley de competencias o quizás esos alcances regulatorios y de control que se les ocurre? Muy importante, como mencionaba previamente, y esto lo ha hecho el Consejo de Transparencia en el caso de Chile, es hacer uso de las nuevas tecnologías. Esto nos permitirá ser mucho más efectivos en el control fiscal y de ahí legitimar los actos de gobierno. Y tener un programa de apoyo a estas contralorías de medio plazo, de 4 o 5 años, en el cual hay un acompañamiento y de ya el Banco de Desarrollo, como el BID o como CAF, podemos acompañar este proceso y de alguna manera fortalecer. No solamente es un tema de financiamiento, sino también de valor agregado. Lo que ha funcionado y lo que no en otros países, y es un poco la pregunta que me planteaba recién Alfonso. Hay muchas experiencias y lecciones aprendidas de lo que hay que hacer y cosas que podrían superarse y no caer nuevamente para reinventar la rueda. Así que muchas gracias. ¿Y de ustedes algo que pudiéramos que conozcan de otras experiencias y que pudiéramos traer? Bueno, desde la Auditoría General de la República lo que hemos activado es ese control multinivel que debe realizarse desde la cultura del autocontrol, de la integridad del funcionario público, digamos, argumentado con el control interno y el control fiscal posterior. Entonces, es decir, esa cultura multinivel hay que fortalecerla. Vuelvo y le reitero, el control interno es el control fiscal previo. La Corte Constitucional ha dicho que el control fiscal previo está en cabeza del ejecutor, de la cabeza de cada una de las entidades. Entonces, es así como nosotros desde la auditoría, vía vigilancia, pues la función de la Auditoría General es vigilar la Contraloría General de la República y la gestión fiscal de las 67 Contralorías. Es ahí donde incentivamos esa, digamos, esa argumentación de la sinergia que debe haber en todo el sistema nacional del control fiscal y obviamente con una ciudadanía activa y participativa. Solo para aportar un ejemplo, por ejemplo, en Brasil los presupuestos participativos permiten que concurra la ciudadanía en la construcción de los mismos y en el seguimiento de la ejecución de estos presupuestos. Experiencias como esa hay que profundizarlas en Colombia y esperamos el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para poder desarrollar esas herramientas. Gracias, Contralor Ruiz, ¿algo adicional? Perfecto. Entonces, gracias a usted, Contralor Jaime Ruiz de Bogotá, al Contralor Delegado para el Desarrollo Territorial, Rodolfo Enrique Sea, a Ramiro López Guío, el representante de BID en Colombia, y a María Anaime Barón, la Auditora General de la República. Sobre todo, gracias a ustedes por acompañarnos durante toda la mañana. Y con esto terminamos este panel y prácticamente el encuentro. Muchas gracias. Ay, por favor, es que necesitamos una foto de ustedes. Cuidado con los invitados ahí. Eso. Muchas gracias a todos y a todas. Doctor Didier, yo creo que ya sabemos cómo hacerlo. Es una labor muy difícil que nos ha tomado siglos de entender, de practicar, de saber el cómo, de entender
Y bueno, yo creo que puedo terminar con una conclusión. Es como que no se trata de pedir limosna, sino se trata de solamente del tema de recursos, ¿no? Sino de definir con claridad las competencias entre los municipios, entre los gobiernos, entre el gobierno central, entre los departamentos. Y yo creo que 3 siglos de historia, pues ya deberían bastar para entender que sin autonomía fiscal efectiva, con reglas claras, pues sobre las responsabilidades de cada nivel del gobierno, el desarrollo regional seguirá siendo una promesa incumplida. Así que es una responsabilidad de todos. Muchas gracias, doctor Tavera. Gracias a la Universidad Externado de Colombia. Gracias a toda la gente que se conectó a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en otro foro más adelante. Chao.